Bienvenido nuevamente a esta serie en la cual estamos reflexionando desde un balcón muy lejano acerca de la historia, en especial sobre esas grandes características o esos grandes eh, líneas sobre las cuales se ha construido una historia que a mi modo de ver y como lo he mencionado en varias ocasiones, es muy monótona, puesto que se repite desde hace 10.000 años, digámoslo así, desde el nacimiento de la agricultura, que esos son más o menos 100 siglos, y que nace con el protagonismo exclusivo, puesto que ellos mismos se asignaron el rol de hacedores de la historia, esas dos grandes mentalidades que he mencionado del matrimonio original, las mentalidades lanzadas a la búsqueda y acumulación de poder y las mentalidades lanzadas a la búsqueda y acumulación de bienes, que en ambos casos derivaron la primera en el poder político y la segunda en el poder económico. Ambas mentalidades son insaciables por naturaleza, luego no obedecen a voluntades racionales como las conocemos. Ambas son mentalidades que surgen, saltan a la historia una vez termina o culmina la evolución de nuestro cerebro y quedamos el resto presas de esas dos mentalidades. Quedamos sometidos a sus designios, vuelvo y digo, involuntarios desde el punto de vista racional, puesto que cada una de esas mentalidades obedece a una naturaleza. Pero eso no quiere decir que no debamos cambiar esa historia, que no debamos el resto o que no tengamos que descubrir las nuevas oportunidades de crear una historia inmensamente diferente. Por ello hemos comenzado en la anterior intervención con reflexiones sobre la educación, puesto que pienso que definitivamente es, primero, por la edad a la que comienza la educación en los seres humanos y segundo, puesto que si transformamos la educación, transformamos de una manera completa la visión que tenemos de esas dos mentalidades del matrimonio original y de una vez puedo anticiparlo, no pienso que debamos hacer una guerra contra ellos, puesto que precisamente la guerra la inventaron ellos y en eso son muy buenos. Pienso que una manera de comenzar a combatirlos para transformar esta historia, no para destruirlos a ellos, es lo que debemos es cambiar la historia. Una manera, digo, es ignorarlos y construir a nuestra manera otra historia enteramente diferente. Y para eso necesitamos la educación. Piense usted que si hablamos de una historia que tiene 10.000 o 15.000 años, o sea, 100 o 150 siglos, de los cuales la mitad apenas tiene escritura, que la inventaron los poderosos y los poderosos en términos políticos y económicos para, por ejemplo, contabilizar el poder y los bienes que tenían, pero muy rápidamente para transmitir sus versiones de la realidad, lo cual nos deja completamente ignorantes de una realidad histórica mucho más completa.
Pero piense usted que si la mitad de esta historia de 100 o 150 siglos va eh, sin escritura. La segunda mitad con escritura. De esos 5000 años, que es cuando nace la escritura, 2000, los últimos 2000, están basados en Occidente, y Occidente trató de llevarlo al Asia, pero por ejemplo también en el Asia Menor. Esa educación ha estado 2/5 partes basada en la escritura del cristianismo. Se habla de una, una influencia aristotélica, ¿cierto? Y la palabra ya mismo nos ilustra sobre Aristóteles y por lo tanto un genio y por lo tanto alguien que hay que creerle todo lo que escribió. Nos siembran en nuestra mente de pequeños palabras como Aristóteles, Santo Tomás, que son geniales y por lo tanto todo lo que ellos dicen es correcto y hay que seguirlo y en muchos casos obedecerlo. Y de ahí nace, ¿cierto?, la educación propia de los pasados 2000 años. Imagine usted que estamos frente posiblemente a uno de los aspectos del desarrollo humano más importantes de la historia. Llámela de 10.000 o 15.000 años, llámela de hace 5.000, el tiempo que usted escoja. Piense que si hay una palabra que tiene un signo positivo absoluto en nuestra realidad humana, es la palabra educación. Casi todas las demás palabras tienen algo, algo opuesto con valores similares. Por ejemplo, hay quienes valoran la riqueza de una manera positiva y negativa. Ha habido quienes hablan del mal que trae el dinero a las naciones o la riqueza que trae a las naciones, el mal que trae la riqueza a las naciones, a las familias. Piense que la mayoría de los valores humanos tienen como una doble interpretación, incluso el trabajo mismo, precisamente por la influencia religiosa. El trabajo se lo ve como algo positivo porque me brinda unos ingresos para vivir, pero al mismo tiempo desde el punto de vista religioso es un castigo asociado al nacimiento de la humanidad. En cambio, la educación tiene un término absoluto positivo. Es posible que usted no encuentre nunca a alguien que le diga la educación es mala. Hay dichos además asociados a que todos los días aprendemos algo en el sentido de que nuestra educación todos los días aumenta un poquito. Yo creo que es hora de ver la educación también desde una ventana o desde un aspecto en el que no ha servido al desarrollo humano. Y me refiero concretamente a toda la cadena de la educación, que comienza con los padres, nos referiremos, como lo he dicho ya más adelante, a esos muy poquitos años iniciales que estamos con nuestros padres, porque ellos rápidamente sienten la presión cultural por enviarnos a una institución en donde nos eduquen, puesto que se asume que ellos no tienen ni los conocimientos ni el tiempo para educarnos. Pero ellos podrían hacer mucho, ya lo veremos más adelante. Nuestra educación empieza muy niños, cuando somos muy niños, cuando nuestro cerebro es muy maleable y en el cual se impregnan muy fácilmente las creencias religiosas. Si la religión se enseñara a los 15 o 18 años de edad,
ya tendríamos muchas herramientas racionales para pensar sobre lo que nos están enseñando y posiblemente saltaríamos a las reflexiones, a las dudas legítimas sobre lo que nos están enseñando. Pero no, ese matrimonio original dentro del cual están los poderosos con poder religioso, que también es una versión del poder político, han escogido los primeros años de la edad de nosotros, de los niños y las niñas, para enseñarnos e impregnar nuestro cerebro de algo para lo cual no tenemos herramientas racionales para reflexionar. Solo creer. Basta recordar, y usted lo vivió, la definición de fe. Es aquello que debemos creer porque no vemos. Y se nos enseña eso casi como una instrucción eterna. Desde que nacemos hasta el final de nuestros días debemos creer en muchas cosas que no vemos. Y precisamente en la medida en que más fe hay, menos reflexión hay. Casi que en el caso del occidente, el cristianismo, la Biblia tiene respuesta para todo. Luego, esa educación que hemos recibido desde hace 2000 años, y que yo diría que solo hasta la generación nuestra fue profunda. Hoy los jóvenes ya tienen más herramientas racionales, son más cultos precisamente por el Internet, por la comunicación, por la conectividad que hay con el resto del mundo, para tener sus dudas y reflexionar sobre ellas y que cada uno se acerque y desarrolle su vida espiritual de una manera individual y no con un único libro, en el caso de Occidente o en el caso de otras geografías, con el libro religioso de su época. Luego, lo primero que debemos entonces aceptar, pienso yo, y por lo tanto tratar de transformar, es que la educación debe arrancar primero con los padres, pero ya lo veremos más adelante, en el colegio con la identificación de los intereses de cada niño y de cada niña. Eso sería espectacular, un cambio maravilloso en el cual llegan los niños a un jardín infantil y cada profesor, cada profesora identifica los intereses naturales de los niños para profundizar en esos intereses sin descuidar, obviamente, algunas materias comunes que debe haber para todos. Pero lo más importante, creo yo, y lo definitivo, es primero aceptar, no juzgando. No, los pasados 2000 años ya son así, no hay que juzgarlos, no hay que verlos de una manera negativa, absoluta, ¿no? Tienen una equivocación inmensamente grande para el futuro de la vida humana, pero lo que nos interesa más es cambiar esa educación, transformarla y concentrarla en la naturaleza del cerebro humano, que es lo que mejor conocemos hoy. Antes no conocían el cerebro humano. Los pasados profesores y líderes educativos no conocían el cerebro humano. Luego tampoco podemos echarles la culpa, puesto que no tenían herramientas con las cuales combatir científicamente esa educación, esa unieducación que nos dieron a todos, que definitivamente ya debemos cambiar. Y debemos cambiar pronto, porque en la medida en que pase el tiempo estamos desconociendo los avances y el descubrimiento del cerebro humano. Continuaremos sobre este aspecto que es tan importante y fundamental para construir una nueva y mucho mejor historia para la generalidad de la humanidad. Muchísimas gracias.